Es una alegría poder estar con ustedes en esta hora para compartir el estudio de este precioso material, de esta compilación de escritos de Elena de White titulado La verdadera riqueza. Y estamos en estos 21 días de reavivamiento espiritual que queremos que tú participes y puedas lograr el objetivo de experimentar un verdadero crecimiento espiritual que te prepare para enfrentar los desafíos de la vida y alcanzar el propósito eterno, la salvación en Cristo Jesús. Bienvenido entonces al estudio de hoy. Estamos en el día número 2 de nuestro curso y el título para hoy es El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Y estamos eh, contentos de contar con tu presencia. El, el estudio de hoy está basado en, en una de los testimonios para la iglesia registrado en el tomo 2 entre las páginas 242 y 259. Y el texto base que tenemos para hoy está en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice el texto bíblico, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Puedes marcar tu Biblia ahí en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Estamos aquí juntos para estudiar. Sabes que en una sociedad donde la búsqueda de riquezas y la comodidad material a menudo dominan dominan la vida de las personas. Y es esencial recordar los peligros y engaños asociados con el amor al dinero. Este estudio, el estudio de hoy, que es el número 2 de nuestra serie de 21 días, explorará uno de los mensajes de Elena de White dirigido a una hermana. A la hermana no nos han dejado o no nos es permitido decir el nombre, pero está allí con la abreviatura M. Y trata sobre el desafío de mantener una relación adecuada con las riquezas y cómo el engaño de la prosperidad puede afectar la fe y la relación con Dios. Bienvenido entonces al estudio de hoy. En esta primera parte vamos a leer lo que dice la cita en esta carta de la hermana Elena de White a la señora M. Dice allí en la carta, querida hermana M, cuando el Señor me mostró su caso, se me hizo recordar lo que pasó hace muchos años, cuando usted creía en la próxima venida de Cristo. Usted esperaba y amaba su aparición. Su esposo era por naturaleza un hombre afectuoso y noble, pero confiaba en su propia fuerza, que era su debilidad. No sentía la necesidad de hacer de Dios su fortaleza.
Las bebidas intoxicantes entorpecieron su cerebro y finalmente paralizaron las facultades superiores de la mente. Su humanidad, creada a la semejanza de Dios, fue sacrificada a su sed por las bebidas fuertes. La vi luchar con la pobreza, le dice la hermana Elena de Huay a la señora M, y para sostenerse a sí misma y a sus hijos. Muchas veces usted no sabía qué hacer y al porvenir parecía que todo sería oscuro e incierto. En su angustia clamaba al Señor y Él la consolaba y ayudaba, y en derredor suyo brillaban rayos de esperanza y luz. Cuánto apreciaba a Dios en esas ocasiones, cuán dulce era su amor consolador. Le parecía que tenía un precioso tesoro depositado en el cielo, y al considerar la recompensa de los afligidos hijos de Dios, cuánto la consolaba poder llamarlo Padre. Su caso, señora M, hermana M, en realidad era peor que si hubiera sido viuda. Su corazón agonizaba por causa de la conducta malvada de su esposo. Pero sus persecuciones, sus amenazas y su violencia no la indujeron a confiar en su propia sabiduría y a olvidarse de Dios. Muy lejos de ello, gracias a su sensatez, era consciente de su debilidad y de que era incapaz de llevar ese peso. Y en su consciente debilidad recibió alivio al llevar sus pesadas preocupaciones a Jesús, el gran portador de cargas. ¿Cómo apreciaba usted cada rayo de luz de su presencia y cuán fuerte se sintió a veces en su fortaleza? Cuando la tormenta de persecución y crueldad se desataba inesperadamente sobre usted, el Señor no permitió que fuera abrumada. Al contrario, en ese momento o en esos momentos de prueba, usted obtenía fuerza, calma y paz que le resultaban maravillosas. Cuando las acusaciones ultrajantes y las burlas más crueles que lanzas y flechas caían sobre usted, la influencia del Espíritu de Dios en su corazón la indujo a hablar con calma, desapasionadamente. No era natural para usted hacer esto. Era el fruto de la obra del Espíritu de Dios. La gracia del Señor fortalecía su fe en medio del descorazonamiento producido por la esperanza postergada. La gracia la fortaleció para la lucha y las dificultades y la sacó adelante vencedora. Dios le enseñó a orar, a amar y a confiar a pesar del ambiente desfavorable que la rodeaba. Al verificar una y otra vez que sus oraciones recibían respuesta de una manera especial, usted
no llegó a la conclusión de que ello sucedía por causa de algún mérito suyo, sino por su gran necesidad. Esta necesidad era la oportunidad de Dios y la manifestación de su liberación especial en los momentos más difíciles. Era como un oasis en el desierto para el viajero desfalleciente y fatigado. El Señor permitió que usted, hermana M, fuera entrenada en la adversidad y la aflicción para que pudiera obtener una experiencia que podría ser valiosa para usted misma y para los demás. En los días de su pobreza y de su prueba, amaba al Señor y sus privilegios religiosos. La cercanía del regreso de Cristo era su consuelo. Era su esperanza viviente el hecho de encontrar pronto descanso para sus labores y fin para sus pruebas. Cuando podría llegar a la conclusión de que no había trabajado ni sufrido demasiado, porque el apóstol Pablo declara: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo puedes encontrar ese texto en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 17. Relacionarse con el pueblo de Dios a usted le parecía casi como si hubiera estado visitando el cielo mismo. Los obstáculos no la desanimaban. Podía padecer cansancio, hambre, por falta de alimento temporal, pero no podía privarse del alimento celestial. Buscó fervorosamente la gracia de Dios y no lo hizo en vano. Su comunión con el pueblo de Dios era la bendición más rica de que podía disfrutar. Como resultado de su experiencia cristiana, usted aborrecía la vanidad, el orgullo y la ostentación extravagante. Cuando observó los gastos que hacían los profesos cristianos por pura ostentación y para fomentar el orgullo, su corazón y sus labios dijeron: oh, si yo hubiera podido tener la disposición de los medios que se encuentran en las manos de estos mayordomos infieles, habría considerado uno de los más grandes privilegios ayudar a los necesitados y colaborar en el progreso de la causa de Dios. A menudo usted sentía la presencia de Dios al tratar de iluminar humildemente a los demás con respecto a la verdad para estos últimos días. Había experimentado la verdad por sí misma. Sabía que lo que había visto y oído y experimentado y acerca de lo cual había dado testimonio no era ficción. Se deleitaba en presentar ante los demás en conversación privada la forma maravillosa en que Dios había conducido a su pueblo. Se refería a su trato con tanta seguridad como para convencer a aquellos corazones de los que la escuchaban. Hablaba como si conociera las cosas que estaba afirmando. Cuando usted hablaba con los demás,
con respecto a la verdad presente, anhelaba disponer de oportunidades mayores y de una influencia más amplia para dar a conocer a muchos que moran en tinieblas la luz que había iluminado su senda. A veces consideraba su pobreza, su influencia limitada y sus mejores esfuerzos, a menudo mal interpretados por los profesos amigos de la causa de la verdad, y se sentía casi desanimada. Mi atención, estimada hermana, fue dirigida a sus deseos de poseer recursos. El sentimiento de su corazón era: oh, si tan solo tuviese medios, no lo despilfarraría. Daría un ejemplo a los avaros y mezquinos. Les mostraría la gran bendición que se recibe al hacer el bien. Su alma aborrecía la codicia. Al ver que quienes poseían abundantes riquezas cerraban su corazón al clamor de los menesterosos, usted decía: Dios los visitará y los recompensará según sus obras. Y cuando veía a los ricos enorgullecidos que rodeaban su corazón de egoísmo como con ligaduras de hierro, comprendía que ellos eran más pobres que usted misma, aun cuando pasaban necesidades y sufrimientos. Cuando veía que estos hombres, orgullosos de sus riquezas, obraban con altanería porque el dinero tiene poder, se compadecía de ellos y nada lo habría inducido a cambiar de lugar con ellos. Sin embargo, usted, querida hermana, deseaba recursos a fin de usarlos de una manera que reprendiese a los codiciosos. Dios dijo al ángel que la había atendido hasta entonces: la he probado en la pobreza y la aflicción, y ella no se ha separado de mí, ni se ha rebelado contra mí. Ahora la probaré con la prosperidad. Le revelaré un aspecto del corazón humano con el cual ella no está familiarizada. Le mostraré que el dinero es el enemigo más peligroso que haya encontrado. Le revelaré el engaño de las riquezas. Le demostraré que son una trampa, aún para aquellos que se sienten seguros contra el egoísmo, contra la exaltación, la extravagancia, el orgullo y el amor a las alabanzas humanas. Me fue mostrado que ante usted se abrió el camino para que mejorasen sus condiciones de vida y pudiese al fin obtener los recursos que pensaba usar con sabiduría para la gloria de Dios. Cuán ansiosamente miraba su ángel esa nueva prueba para ver cómo la resistiría. Cuando llegaron los recursos a sus manos, vi cómo gradual y casi imperceptiblemente usted se separaba de Dios. Gastaba para su propia conveniencia los recursos que se le habían confiado
y se rodeaba de las comodidades de esta vida. Vi que los ángeles la miraban con anhelante tristeza, con el rostro medio desviado, pesarosos de abandonarla. Sin embargo, usted no advertía la presencia de ellos y seguía su conducta sin acordarse de su ángel guardián. Los negocios y los cuidados de su nueva situación reclamaban su tiempo y su atención, de modo que no consideró su deber hacia Dios. Y Jesús la había adquirido por su propia sangre. No era su propia dueña. Su tiempo, sus fuerzas, los medios que disponía, todo le pertenecía a su Redentor. Él había sido su amigo constante, su fuerza, su sostén cuando los otros amigos habían sido como caña cascada. Retribuyó el amor y la generosidad de Dios con ingratitud y olvido. Su única seguridad consistía en confiar sin reservas en Cristo, su Salvador. No había seguridad para usted fuera de la cruz. Cuán débil parecía la fortaleza humana en esas circunstancias. Oh, cuán evidente era que no existe verdadera fortaleza fuera de la que Dios imparte a los que confían en Él. Una petición ofrecida a Dios con fe tiene más poder que toda la riqueza del intelecto humano. En medio de la prosperidad, usted, estimada hermana, no llevó a cabo las resoluciones que había hecho en la adversidad. El engaño de las riquezas la separó de sus propósitos. Aumentaron sus preocupaciones y se extendió su influencia. Los afligidos, al recibir alivio de sus padecimientos, la glorificaban y usted aprendió a amar las alabanzas de los pobres labios mortales. Vivía en una ciudad populosa y pensó que para el éxito de sus negocios y para conservar su influencia, era necesario que cuanto la rodeaba estuviese de acuerdo con estos. Pero llevó las cosas al extremo. Se dejó guiar demasiado por opiniones y juicios ajenos. Gastó recursos inútilmente tan solo para satisfacer la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Se olvidó de que estaba manejando el dinero del Señor. Cuando gastaba dinero solo para estimular la vanidad, no consideraba que el ángel registrador anotaba acciones cuyo recuerdo la avergonzaría. El ángel dijo señalándola: te glorificaste a ti misma, pero no me magnificaste. Hasta se jactaba usted porque podía comprar esas cosas que hasta entonces habían estado fuera de su alcance. Su fe y sencilla confianza en Dios empezaron a desvanecerse tan pronto como los recursos comenzaron a fluir. No se apartó usted de Dios enseguida.
Su apostasía fue gradual. Renunció a los cultos matutino y vespertino porque no eran siempre convenientes. Su nuera le planteaba problemas difíciles y penosos que tuvieron mucho que ver para disuadirla de continuar observando las devociones familiares. En su casa ya no se oraba. Sus negocios se convirtieron en asunto primordial y el Señor y su verdad quedaron relegados a segundo término. Recuerde los días del comienzo de su experiencia. Le habrían apartado esas pruebas que usted pasó entonces de la oración en familia. Estimada hermana, por este descuido de la oración de viva voz, usted dejó de ejercer una influencia que debió conservar. Era su deber reconocer a Dios en su familia, sin tener en cuenta las consecuencias. Debiera haber presentado sus peticiones ante Dios mañana y noche. Usted debiera haber sido como un sacerdote en la casa y debiera haber confesado sus pecados y las de sus hijos. Si usted hubiese sido fiel, Dios, que había sido su guía, no la habría abandonado en su propia sabiduría. En su casa se gastaban recursos inútilmente por pura ostentación. Usted se había afligido hondamente al ver este pecado en otros, mientras usaba así sus recursos. Estaba usted robando a Dios. Entonces el Señor dijo: yo dispersaré. Por un tiempo le permitiré andar en el camino que ha elegido. Cegaré su juicio y le quitaré la sabiduría. Le mostraré que su fuerza es debilidad y su sabiduría insensatez. La humillaré y le abriré los ojos para que vea cuánto se ha apartado de mí. Si no quiere volverse a mí de todo corazón y reconocerme en todos sus caminos, mi mano dispersará y el orgullo de la madre y de los hijos será abatido y la pobreza volverá a ser su suerte. Mi nombre será ensalzado, la soberbia del hombre será abatida y su orgullo humillado. Esta es la carta que nuestra hermana Elena de White escribió a la hermana M y que está registrada en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 242 y 200, al 259. Ahora, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a entrar a la segunda parte. El título de hoy es El engaño de las riquezas y vamos a responder el siguiente cuestionario. Miren, aquí hay un cuestionario que vamos a responder. La primera pregunta es: ¿qué bendiciones experimentó la hermana M en su relación con Dios en sus tiempos de adversidad? ¿Qué bendiciones? Mira la siguiente cita. Dice allí: la vi luchar. La vi luchar con la pobreza para sostenerse a sí misma y a sus hijos.
Dice el testimonio, muchas veces usted no sabía qué hacer y el porvenir parecía oscuro e incierto. Y en su angustia clamaba al Señor y Él la consolaba y ayudaba. Y en derredor suyo brillaban rayos de esperanza y luz, aún en medio de la adversidad. Queridos hermanos, el texto sigue diciendo cuánto apreciaba a Dios en esas ocasiones, cuán dulce era su amor consolador. Le parecía que tenía un precioso tesoro depositado en el cielo. Y al considerar la recompensa de los afligidos hijos de Dios, cuánto la consolaba poder llamarlo Padre. Usted amaba ser una hija de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, yo sé que este testimonio no es tu testimonio, pero en algo nos puede ayudar a comprender lo que nosotros en algún momento podemos pasar. Puedes pasar momentos de angustia, de desesperación, de pobreza, de necesidad, pero Dios nunca te deja. Él te bendice porque Él nunca te abandona. Mira la siguiente cita, dice así, eh, la gracia del Señor fortalecía su fe en medio del descorazonamiento producido por la esperanza postergada. La gracia la fortaleció para la lucha y las dificultades y la sacó adelante vencedora. Dios le enseñó a orar, a amar y a confiar a pesar del ambiente desfavorable que la rodeaba. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Qué lindo. Entonces vamos a poner nuestra respuesta allí. ¿Qué bendiciones experimentó la hermana M en su relación con Dios en tiempos de adversidad? Y ahí está la respuesta. La hermana experimentó la cercanía de Dios en medio de sus pruebas y aflicciones. A pesar de la pobreza y las dificultades, confió en Dios y experimentó su fortaleza, experimentó consuelo, experimentó la ayuda que recibió en momentos de necesidad. Y así es, queridos amigos, queridos hermanos. Cuando tú pasas momentos de dificultad, de necesidad, nunca estás solo, nunca estás sola. Dios está contigo y Él nunca te dejará. Y es cuando más necesitas y cuanto más pruebas pases, cuanto más tú tienes la oportunidad de buscar al Señor. Por eso debemos agradecer al Señor cuando pasemos en duras pruebas, porque cuando venga la prueba, nosotros podemos confiar en Dios, porque sabemos que con la prueba Él también enviará la salida. Las dificultades y las pruebas no deben alejarnos de Dios, sino que deben recordarnos nuestra dependencia de Él. Y ahora, mira, nota lo que dice aquí. Cuando confiamos en Dios, en medio de la adversidad, experimentamos su amor y poder en formas significativas, de manera maravillosa. Por eso tú tienes que atreverte a confiar en Dios. Ahora, en este momento, allí donde estás, tú di, Señor, aquí te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mis dificultades, mis dolencias, mis pruebas, mis necesidades, mis preocupaciones. Todo te lo entrego a ti porque yo quiero confiar en ti. Confía en el Señor.
El salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Y en el Salmo capítulo 34, 17 al 18 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No estás solo, querido hermano. No estás sola, querida hermana. Dios está contigo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los peligros a los que la hermana se enfrentó cuando experimentó prosperidad? ¿A qué peligro se enfrentó? Vamos a ver. Miren allí la cita. Dice, cuando llegaron los recursos a sus manos, vi cómo gradualmente y casi imperceptiblemente usted se separaba de Dios. La pregunta es, ¿cuáles fueron los peligros a los que la hermana se enfrentó cuando comenzó a llegar la prosperidad a su vida? Y ahí la cita dice, cuando llegaron los recursos a sus manos, vi cómo gradual y casi imperceptiblemente usted se separaba de Dios. Gastaba para su propia conveniencia los recursos que se le habían confiado y se rodeaba de las comodidades de esta vida. ¡Qué triste! ¿Será que la prosperidad es el peor de todos los males? Dice, el dinero es raíz de todos los males. El amor al dinero, en la cual muchos cayeron. Y en el caso de esta hermana, que puede ser también en el caso tuyo o de otras personas que conocen. Cuando llegaron los recursos a sus manos, gradual y casi sin darse cuenta, ella se separó de Dios. Y es así como el dinero nos separa de Dios. En medio de la prosperidad, les dice la hermana Elena de White, usted no llevó a cabo las resoluciones que había hecho en la adversidad. Ella miraba, ¿no?, a los ricos que ostentaban, gastaban dinero y ella decía, ¿cómo pueden hacer esto? Si yo tuviera, ayudaría al pobre, ayudaría a la causa, a la iglesia, daría todo eso. Dice aquí la cita, el engaño de las riquezas la separó de sus propósitos. Si yo tuviera, y a veces nosotros anhelamos las riquezas. Dice la cita, aumentaron sus preocupaciones y se extendió su influencia. Los afligidos al recibir alivio, porque a veces daba ayuda a la gente pobre, al recibir alivio de sus padecimientos, la glorificaban. Y usted aprendió a amar la alabanza de los pobres labios mortales. Cómo nos gusta que nos digan, qué bueno, qué lindo, cómo bueno, gracias. Y nos sentimos elevados. ¿Cuáles fueron los peligros a los que la hermana se enfrentó cuando experimentó prosperidad? Ahí está la respuesta. A medida que la hermana experimentó prosperidad, gradualmente se alejó de Dios. La presencia de riquezas la llevó a depender menos de Dios y a buscar satisfacción en cosas materiales en lugar de confiar en su Señor. Por eso nosotros debemos de reflexionar, debemos de pensar en lo que anhelamos en nuestro corazón. La prosperidad puede ser un campo de prueba aún mayor que la adversidad. Debemos tener cuidado de no permitir que las bendiciones materiales reemplacen a Dios en nuestra vida.
y nos alejen de una relación profunda con Él. Por favor, querido hermano, querida hermana, reflexiona. Dios te va a dar todo lo que Él anhela según su propósito, y cree, los propósitos del Señor son grandes, los caminos son maravillosos, los pensamientos de Dios son más altos de lo que tú puedas imaginar. Pero tú tienes que confiar en el Señor y nunca apartarte de Él. Dice allí, la prosperidad puede ser un campo de prueba aún mayor que la adversidad. Yo sé que en medio de la adversidad tú puedes buscar al Señor, pero cuando llega la prosperidad, muchos se alejan de Dios. Por eso Marcos capítulo 4, versículo 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No permitas que el engaño de las riquezas te aparten de Dios. Vamos a la tercera pregunta y vamos a avanzar a partir de aquí. ¿Cómo afectó la falta de oración y comunión con Dios la vida de la hermana M? Y ahí está la pregunta, vamos a la cita. Dice, su fe y sencilla confianza en Dios empezaron a desvanecerse tan pronto como los recursos comenzaron a fluir. No se apartó usted de Dios enseguida. Su apostasía fue gradual. Renunció a los cultos matutino y vespertino porque no eran siempre convenientes. ¿Qué más sigue? En su casa ya no se oraba. Sus negocios se convirtieron en el asunto primordial y el Señor y su verdad quedaron relegados a segundo término. Por este descuido de la oración de viva voz, usted dejó de ejercer una influencia que debió conservar. Y por eso ahora su casa sufre, sus hijos, su familia. Usted, por favor, vuélvase al Señor. No permitas que nada le aparte de los propósitos que el Señor ha diseñado para su vida. La falta de oración y comunión con Dios llevó a la hermana a descuidar su deber hacia Dios y a permitir que las ocupaciones y preocupaciones de este mundo ocuparan un lugar prioritario en su vida. Nosotros no permitamos que falta la oración constante, esos momentos de comunión con Dios, a solas con Dios, son la fortaleza de todo cristiano. No dejes de orar, esfuérzate en orar, busca al Señor en oración. Cada mañana, cada momento, mantente en reflexión permanente con Dios. La oración y la comunión con Dios son esenciales para mantener nuestra relación con Él y para resistir las tentaciones del mundo. El descuido de la oración puede llevarnos a un alejamiento gradual de nuestra fe. No descuides la oración, por favor. Allí está la clave para que te mantengas en contacto directo y permanente con Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál fue la lección que Dios quiso enseñar a la hermana M a través de sus experiencias con la prosperidad?
Miren lo que dice la cita allí. Dios le dice al ángel que le había atendido hasta entonces: la he probado en la pobreza y la aflicción, y ella no se ha separado de mí, ni se ha rebelado contra mí. Ahora la probaré con la prosperidad. Y ahí noten lo que dice: le revelaré el engaño de las riquezas, le demostraré que son una trampa, aún para aquellos que se sienten seguros, contra el egoísmo, contra la exaltación, la extravagancia, el orgullo y el amor a las alabanzas humanas. La pregunta es: ¿cuál fue la lección que Dios quiso enseñar a la hermana M a través de sus experiencias con la prosperidad? Y ahí está la respuesta. La respuesta dice: Dios quería enseñarle a esta hermana que su verdadera seguridad y fortaleza solo podían encontrarse en Él, y que la búsqueda de riquezas y la dependencia en las cosas materiales eran engañosas. Las riquezas pueden parecer seguras y a veces pueden mostrarse poderosas, pero en última instancia son temporales y engañosas. Dios es nuestra verdadera seguridad. Él es nuestra fortaleza y en Él debemos confiar en toda circunstancia. Pase lo que pase, nunca te atrevas a dejar al Señor. No te afanes por hacerte rico, dice Proverbios 23, 4 y 5. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, que son como nada, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo y desaparecerán. No te afanes por hacerte rico, dice la cita bíblica. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál fue el peligro de glorificarnos a nosotros mismos en lugar de magnificar a Dios? Y ahí está la cita. Dice allí: gastó recursos inútilmente, tan solo para satisfacer la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Se olvidó de que estaba manejando el dinero de su Señor. Cuando gastaba dinero solo para estimular la vanidad, no consideraba que el ángel registrador anotaba acciones cuyo recuerdo la avergonzarían. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el peligro de glorificarnos a nosotros mismos en lugar de magnificar a Dios? Dice: nos alejamos de la humildad y la dependencia en Dios y perdemos de vista la verdadera fuente de todas las bendiciones. No busquemos glorificarnos a nosotros mismos, sino magnifiquemos a Dios. Nuestra verdadera grandeza, con esto terminamos. Nuestra verdadera grandeza, querido hermano, querida hermana, proviene de Dios. Y cualquier glorificación personal nos aleja de la humildad y la gratitud que debemos tener hacia Él. Debemos magnificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que todo lo que hagas, que todo lo que digas, que cualquier cosa que emprendas sea para la gloria de Dios. Que en todo el nombre del Señor sea engrandecido y bendecido en lo que hagas. Dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y en todo tú dedícate a alabar al Señor. Bien, en resumen, hoy hemos aprendido que tanto la adversidad como la prosperidad son pruebas en nuestra vida cristiana. Dos pruebas: la adversidad,
las pruebas, las dificultades, como la prosperidad, la riqueza, el poder, la fama, son pruebas en nuestra vida cristiana. En medio de las dificultades debemos confiar en Dios y buscar su fortaleza y consuelo. Sin embargo, la prosperidad también puede ser un peligro si nos lleva a depender menos de Dios y a confiar en las riquezas. Ahí viene el primer consejo. Debemos mantener una relación constante de oración y comunión con Dios, reconociendo que nuestras bendiciones provienen de Él. Por favor, no descuides esta acción, esta necesidad. Mantén una relación constante de oración y comunión con Dios y reconócele que todo lo que recibes de Él son bendiciones que Él te ha dado. Reconócelo en todos tus caminos. Otro asunto que tenemos que tomar en cuenta es que el engaño de las riquezas radica en su naturaleza temporal. Es temporal. Y en su capacidad para alejarnos de Dios. Si algo te aleja de Dios y tú sientes que te está alejando de Dios, déjalo, abandónalo, aunque tenga que pasar pruebas, aunque tenga que pasar dificultades. Recuerda que la adversidad es una prueba más llevadera que la prosperidad. Nuestra verdadera seguridad y fortaleza se encuentran en confiar en Dios en todas las circunstancias, glorificando su nombre en lugar de exaltarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos, hoy yo te invito a reconocer tu necesidad de mantener una relación constante con Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero cuando amamos y confiamos en Dios por encima de todas las cosas, encontramos la verdadera riqueza espiritual que trasciende este mundo. Recuerda lo que dice 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy escoge a Dios. Yo sé que no queremos ni la pobreza, y ahora nos damos cuenta que anhelar la riqueza nos puede apartar de Dios. Mas tomemos la decisión y busquemos a Dios y entreguémosle a Él nuestro corazón, nuestra vida, nuestra confianza. Pongámoslo a Él sobre todas las cosas. Tengas o no tengas. Haya o no haya los recursos para atender tus necesidades. Hoy di, yo soy un hijo de Dios y viviré para glorificar al Señor y confiaré en su amor, en su bendición, en su providencia en medio de todas las dificultades. Yo seré fiel al Señor. Seré fiel hasta la muerte porque sé que Él me dará la corona de la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren reconocer su necesidad de mantener una comunión constante con Dios y ponerle a Él en primer lugar? Amén. Amén. Qué bueno. Si estás allí, por favor, donde estás, ponte de pie. Ponte de pie o inclina tu rostro porque vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios y allí prométele poner en primer lugar y buscarlo cada día en oración. Amantísimo Padre Celestial,
Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias por darnos la experiencia de estudiar este tema hoy. Gracias por ayudarnos a comprender que somos probados en la adversidad, pero también en la prosperidad. Y que más llevadera es la prueba de la adversidad que la prosperidad. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú vengas a nuestro corazón, porque a veces hemos fallado. A veces nos hemos dejado llevar por los colores, por los afanes y las riquezas de este mundo, y hemos anhelado tener lo que los demás tienen. Pero hoy nos hemos dado cuenta que nuestra única necesidad, y que la debemos anhelar de todo corazón, es tener una comunión constante, permanente contigo. No queremos soltarnos de ti. Pruébanos si es tu voluntad, pero ayúdanos para mantenernos siempre de tu lado y crecer en tu gracia y prepararnos para el reino de los cielos, aunque tengamos que pasar las pruebas más duras, aunque tengamos que enfrentar la enfermedad, el dolor, la desgracia, la muerte misma. Sabemos que tú tienes poder para levantarnos y llevarnos contigo a la patria celestial. Esa es nuestra esperanza. Esa es la luz que tú nos das de tu evangelio y que queremos también compartir con otras personas. Por eso te pedimos ahora que te quedes con nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos dirijas a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Al orar me acerco más al Padre. Estudiar me libra de pecar. Meditar en su gran sacrificio